buenos días, muy buenos días, mis hermanos. Como cada ocasión en que empieza el cafecito, siempre les digo que alabemos un poquito al Señor. ¿Por qué? Porque así debe de empezar todo lo que nosotros eh, iniciemos. Nuestro día, nuestras reuniones, eh, nuestro almuerzo, cada vez que vamos a comer, cada vez que vamos a ingerir algún alimento. Alabemos al Señor y demos gracias. ¿Y qué más razón tenemos que el habernos despertado hoy, habernos levantado hoy y estar vivos? Y aunque quizás no sea un día de muchas cosas hermosas en el sentido de trabajo, de situaciones, pero igual demos gracias a Dios. Así que te alabamos y te bendecimos, oh Señor. Te alabamos y te bendecimos a ti, Padre de lo alto. Tú que has dispuesto todo para nosotros en este día. Te alabamos y te bendecimos y te damos inmensas gracias. Oh Señor Todopoderoso, envíanos una unción de tu Santo Espíritu, ese Espíritu que necesitamos para poder seguir adelante, para poder despertar todos nuestros sentidos del Espíritu, para poder nosotros estar dispuestos a hacer una vida como tú quieres que la hagamos. Que podamos escucharte, que podamos escuchar tu voz y tu mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, y a ustedes, salud. Hoy que empieza un nuevo día. Y en el Evangelio, en la palabra que corresponde a este día, me llama mucho la atención. En la primera lectura, estoy un poco difónica hoy porque me pasé la noche entera estornudando. Me dio una alergia fuertísima anoche, así que les pido disculpas. Hoy vamos a leer un poquito de la primera de Macabeos 2 del 16 en adelante, del 17 en adelante. Y dice así: los delegados del rey, dirigiéndose a Matatías, le dijeron: tú eres uno de los jefes de esta ciudad. Eres un hombre importante y conocido, y te siguen numerosos hijos y familiares. Ven pues a cumplir tú el primero la orden del rey, como se hizo en las demás naciones, y como lo han hecho también los hombres de Judá y los que han permanecido en Jerusalén. Tú y tus hijos serán nombrados entre los amigos del rey, y les mandará oro y plata y muchos regalos más. Matatías a grandes voces respondió: aunque todas las naciones que forman el reino abandonen la religión de sus padres y se sometan a las órdenes del rey Antíoco, yo, mis hijos y mis familiares seguiremos fieles a la alianza de Dios, a la alianza de nuestros padres, Líbrenos Dios de abandonar la ley y los preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey para apartarnos de nuestra religión, ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando terminó de decir esas palabras, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer incienso sobre el altar que se había construido en Modín, según el decreto del rey. Al verlo, Matatías, su celo se encendió, se estremeció su corazón y se dejó llevar por su justa indignación. Se abalanzó sobre el otro y lo degolló sobre el altar. Al mismo tiempo, mató al delegado del rey, que obligaba al pueblo a sacrificar, y después derribó el altar.
Así mostró su celo por la ley, como había hecho Finjas con Sarbrín, el hijo de Salom. Matatías se puso luego a gritar en la ciudad: el que tenga celo por la ley y sea partidario de la alianza, que me siga. Enseguida él y sus hijos huyeron a los cerros y dejando cuanto tenían en la ciudad. Entonces muchos hombres que buscaban la justicia y que querían ser fiel a la ley, marcharon al desierto, llevando a sus hijos, mujeres y ganados, porque se les hacía la vida imposible. Palabra de Dios. Mis hermanos, aquí en esta lectura, que muchas veces nosotros no tenemos quizás el acierto de leer, de escuchar, y a veces no nos ponemos ni siquiera a entender del Antiguo Testamento la historia de cómo se comportaban esos pueblos frente a un tiempo muy difícil, donde reinaba no la voluntad del pueblo, sino lo que le obligaban a hacer en esos tiempos. Y efectivamente allí esos funcionarios querían obligar al pueblo y a todos, a cada uno de los que estaban allí, a hacer haciendo altares para hacer holocaustos, para ofrecimientos a sus dioses y a sus leyes. Cogieron ellos como ejemplo a Matatías, quien era una persona muy querida y reconocida en ese pueblo, para ponerlo de ejemplo, porque estaban todos como reacios, como que no querían hacerlo. Imagínense que nosotros, siendo nosotros cristianos, vengan y en el parque Enriquillo, en el parque o en la Plaza de la Bandera, empiecen a decir que hay que hacer holocausto para rendirle honores a dioses. Estos, en ese entonces, Matatías se negó, se enfureció, y alguien que quiso hacer lo que le pedía el rey, imagínense, él le ofrecía dinero, le ofrecía la gracia y la amistad de parte de él y de su familia, se adelantó a hacer un holocausto, y Matatías se molestó y lo enfrentó y hasta hubo muerte. Yo le acabo de poner a ustedes el ejemplo de qué pasaría si nos pasa a nosotros. Y ustedes, yo me imagino que están pensando, eso no pasará aquí, porque ya son otros tiempos. Pues miren, mis hermanos, que eso sí pasa aquí. Matatías defendía su ley, la ley de Dios. Defendía su religión, defendía en lo que él creía y lo que creía su pueblo, en lo que creían sus padres. Esas leyes que les había dejado Moisés, en eso él creía. Y no solo se negaba a hacer lo que ellos querían, sino que tenía tanto celo que peleaba con sus uñas y manos porque se respetara. ¿Y ustedes creen que todavía hoy en día esto no pasa? Sí pasa. Cuando nosotros dejamos de pensar en nuestras leyes, en la religión que nos dejaron nuestros padres, háblese Abraham, Moisés, Jacob, Elías, y por qué no nuestros propios padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, por dejarnos llevar por la corriente, como hizo ese hombre que se adelantó a hacer un holocausto cuando se estaba, inclusive, que ni siquiera se le había llamado a él, se le estaba llamando a Matatías y a sus hijos y familiares,
Pero este dijo que él prefería morir antes de hacerlo. ¿Cuándo nos pasa a nosotros? Cuando vienen a nosotros a imponernos cosas como, por ejemplo, el aborto, que quieren hacerlo una ley. Eso es un ejemplo idéntico. No hay altar, no hay holocausto, no hay dioses, pero hay muerte. Sí hay holocausto, sí lo hay, los hijos, esos niños que mueren sin poder hablar, todos esos bebés que están en los vientres de estas mujeres que permiten que llevarse de la corriente y lo asesinan. Cada vez que a nosotros nos quieren imponer en las escuelas esa educación sobre el género, en estos días yo seguía a un niño en las redes sociales de nombre Logan, un niñito de 4 años, 5, que habla muy lindo, con una forma muy peculiar de hablar porque es un bebecito. Y yo lo seguía porque me daba mucha risa escucharlo y verlo, me encantaba. Y en estos días abrí uno de sus spots, de sus videitos, y resulta que ahí estaba la madre enseñando un muñeco que era como un bebé, como un bebé de esto que se usa para jugar. Bellísimo, me imagino que carísimo porque era un bebé muy hermoso, y enseñaba cómo Logan jugaba con ese bebé y lo obligaba a decir, a que el niño dijera por qué él jugaba con ese bebé, hasta que hizo que el niño dijera que él juega con el bebé como si él fuera su papá, que él juega cambiándolo y aprendiendo a ser un futuro papá cuando el niño solo tiene 4 años. Eso es imponiéndole al niño un juguete que por demás es un juguete que se usa para niñas. Porque en estos días eso es lo que se está vendiendo, que los niños utilicen juegos de niñas y las niñas de varones que se vistan rosado, que las niñas se vistan como varones, que etcétera, etcétera. A veces deseándolo los niños o pidiéndolos ellos, y muchas otras imponiéndole esta cultura de género, donde te quieren obligar a ti a criar a tus hijos con una apertura de género sin entender que no es nuestra costumbre, que no es la ley de Dios, y que la biología humana es la que determina el sexo y el género de cada persona, no la educación. Eso es lo mismo que le pasó a Matatías allí hace 2000 y pico de años atrás, cuando le querían imponer hacer holocausto para que aceptaran la ley de ese momento del rey y de rendirle cultos a dioses. Y este se paró en 2 patas, se paró con uñas y manos y defendió, y se fue de allí a vivir retirado en el desierto o donde sea, en el campo, en el monte, en la loma. Y dijo que el que quisiera le siguiera, y efectivamente le siguieron, algunos, no muchos. Él prefería vivir en una loma fuera de ese pueblo, de la supuesta protección de ese rey, de las comodidades de una ciudad, vivir lejos con tal de poder llevar a cabo su religión, su creencia, pero lo más importante es el amor y el respeto a Dios. Y aquí
muchos en ese momento se quedaron allí. Y seguro que hicieron sus holocaustos para quedarse en ese pueblo, pero Matatías no. Matatías fue fiel a Dios y se fue. Nosotros cuando escuchamos que hay una reunión frente allá a la placeta, a la plaza de la bandera, cuando hay una vigilia, cuando hay una cadena de oración para que no hagan del aborto una ley, para que no cambien lo que se acepte la ley, o que se acepten los matrimonios de igual sexo, o para que en las escuelas no se imponga esta cultura maligna de género. No asistimos, no apoyamos. Eso es igual que quedarnos dentro del pueblo con las leyes de ese rey, con las leyes de ese gobernador, y hacer el holocausto. Si nosotros nos paramos y formamos parte de ese pequeño grupo que se alza, que hace de esta aberraciones que van en contra de nuestros padres, de nuestra religión, de nuestra creencia, de nuestro Dios, en el que creemos, ese que nos dio la vida, que luego se hizo hombre y que murió por nosotros, que por no estar en contra de nuestros amigos no lo hablamos, no los denunciamos. Muchas veces a mí me dicen que a mí me gusta encontrarme enemigos, que porque yo hablo esas cosas por aquí, que yo soy negociante, que yo no debo de hablar así. Yo lo siento, pero antes que mi negocio, antes que mis amigos, está Dios. Está mi amor por Dios. Y mi creencia y mi ley y mi religión no es lo que me determina, es el amor y el respeto que le tengo a Dios. Que yo nunca voy a dejar de callarme frente a, por ejemplo, el asesinato que corresponde a un aborto o a una eutanasia, que son asesinatos. Asesinatos a sangre fría. Que no voy a estar nunca a favor de esta educación de género, de esta aberración de poner a niños de 1 año, 2 años, 3 años a confundirle el cerebro. Y por eso me alzo en la voz, me alzo y uso mi voz, que es lo que tengo. Entonces, hoy tú puedes ser un Matatías, o puede ser ese zángano que entró y salió de la multitud a hacer el primer holocausto. Hoy tú decides qué es lo que tú quieres ser. Y creemos que estas lecturas no son de hoy. Y quiero que sepan algo, mis hermanos. La palabra de Dios es nueva cada día. Y es hoy. Tú la lees y la conviertes en tu hoy y verás que se renueva esa lectura y que se hace nuestra y que tú puedes de ella aprender y escuchar a Dios a través de esas palabras. Hoy, mis hermanos, les deseo un maravilloso día, pero lo más importante es que pienses qué quieres ser tú, si un Matatías o un equivocado de los que prefieren seguir haciendo lo incorrecto según los ojos de Dios. Yo siempre seguiré el alineamiento de Matatías. Y si tengo que salir de un grupo, y si tengo que despedir amigos, y si tengo que quedarme sola, con Dios es suficiente. Que el Señor te bendiga y nos reencontraremos mañana.